Bueno, vamos retomando, ¿les parece? Bien, em, entonces, en el momento anterior, sí, estuvimos trabajando las dos primeras políticas del capital humano. Lo que vamos a empezar a trabajar ahora es, sí, la tercera, que es la inteligencia emocional, ¿sí? Em, Va a llegar un punto en el que aparte de conocer el concepto, ¿sí? Nosotros vamos a conocer los componentes de esa inteligencia emocional y bueno, vamos a empezar a hacernos algunas preguntas, ¿sí? Algunas preguntas tranquilas al estilo de, bueno, ¿cuán desarrollada está, ¿sí? Mi inteligencia emocional y en todo caso, si no es así, ¿qué cuestiones tendría que poder entrenar, ¿sí? Para mejorarla? ¿Mm? Yo les voy a empezar a compartir el documento. Si hoy no terminamos con las políticas, obviamente que vamos a terminar mañana, ¿sí? Eh, entonces, Power ustedes ya lo tienen subido, ¿sí? En la carpeta de Drive y también esto lo van a encontrar en las clases 7 y 8, ¿sí? Que son las clases de políticas del capital humano. Bien, lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Es una definición con algunos componentes, es decir, con la composición de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? En pocas palabras, una capacidad, ¿sí? Es una capacidad, en principio. ¿Para qué? Para reconocer sentimientos y emociones propios, ¿sí? Es decir, míos, pero también los ajenos, ¿sí? Y manejarlos estratégicamente para crear cierta motivación en las relaciones interpersonales y en este caso en las relaciones laborales, ¿sí? Va a ser muy frecuente que una vez que uno entrene, ¿sí? O naturalmente ya disponga de algunos elementos bien este, laburados de la inteligencia emocional, esto se traspase también a la vida común de las personas, ¿sí? Por eso acá nosotros siempre estamos hablando en términos laborales, lo cual no quiere decir que en la vida personal uno no pueda ser también inteligente emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo está compuesta la inteligencia emocional? De dos ámbitos, ¿sí? El primer ámbito es el ámbito personal, que está compuesto por el autoconocimiento y la autorregulación, ¿sí? Y el segundo componente es el componente social, ¿sí? Que está compuesto por la motivación, que la vamos a ver más adelante, empatía y habilidades sociales. Pero vamos a empezar a definir qué es esto del autoconocimiento, de la autorregulación, de la motivación, de la empatía y de las habilidades sociales. El desarrollo de la inteligencia emocional, va a decir el autor que ustedes tienen en clases 7 y 8, por parte de los miembros de la organización, permite una cuestión, ¿sí? Que es la cuestión de que la colaboración entre ellos sea mucho más efectiva. De modo que la organización se haga más productiva y que las personas mejoren, en cierto aspecto, la percepción que tienen de sí mismos. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es un cuadrito que nos va a orientar en, bueno, un poco tratar de ver, ¿sí? Qué es lo que hay, qué es lo que falta. Y también ayudarnos a definir, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos los 5 componentes, dice Goleman, sí, esto es bien tomado de Goleman, de la inteligencia emocional en acción, ¿sí? Conciencia de uno mismo o autoconocimiento, ¿sí? Autorregulación o autogestión, motivación, empatía y habilidades sociales. ¿Qué es el autoconocimiento o la conciencia de uno mismo según Goleman? Bueno, Goleman dice que el autoconocimiento es la capacidad de reconocer, en principio, y de comprender nuestros estados de ánimo, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros impulsos, pero no solo de reconocerlos, sino que también entender y reconocer y comprender
el efecto que esto tiene en los demás, ¿sí? ¿Cómo sé yo si soy autoconsciente? ¿Cómo sé yo si tengo conciencia de mí mismo? Bueno, Goleman va a decir, hay algunas señales en la identidad de las personas que nos pueden guiar para saber si la persona es autoconsciente, ¿sí? Que ustedes se las pueden autoaplicar. Soy autoconsciente cuando tengo confianza en mí mismo, ¿sí? Si tienen confianza en ustedes mismos, probablemente tengan algo de la autoconciencia desarrollada, ¿sí? Cuando puedo hacer una evaluación realista de mí mismo, ¿sí? Cuando me puedo criticar, cuando puedo ver en qué sí, en qué la pifié, en qué no, ¿sí? Y me la banco. Y cuando tengo un sentido del humor crítico conmigo mismo, ¿sí? Cuando puedo reírme de mí, ¿sí? Estas señales en mi identidad, va a decir Goleman, dan cuenta de que hay algo de la autoconciencia que yo ya poseo y que lo estoy desarrollando, que lo estoy poniendo en acción, ¿sí? La autorregulación, o la autogestión, como la llama acá Goleman, es una capacidad también para controlar, ¿sí? O redirigir los impulsos y estados de ánimo perturbadores, ¿sí? Si bien el autoconocimiento era poder reconocer y comprender, ¿sí? De la mano de la autorregulación yo puedo controlar eso, ¿sí? Puedo redirigir eso. Puedo, sobre todo, en aquellos momentos en los que no da, ¿sí? Es decir, yo siempre les pongo el ejemplo. Yo me puedo levantar enojada, ¿sí? Ser autoconsciente, saber que siento enojo, ¿sí? Y venir acá, ¿sí? A trabajar con ustedes, ¿sí? Darles a ustedes mal las clases, maltratarlos, llenarlos de actividades y demás, ¿sí? Y puedo terminar la clase, ¿sí? Eso da cuenta de que yo algo de autoconciencia tengo, pero no tengo autorregulación, ¿sí? Porque si yo tuviese autorregulación, lo que digo es, ok, me levanté enojada, pero yo ahora tengo que dar una clase, ¿sí? Y en esa clase tengo que dar lo mejor de mí. Entonces necesito pausar el enojo, ¿sí? Que no es con los chicos y que es consciente, y ocuparme de eso después, ¿sí? Porque si no, esto puede afectar la calidad de mi trabajo o mi toma de decisiones, ¿sí? Y a su vez puede joder al equipo entero. Entonces, esto sí es autoconocimiento de la mano de la autorregulación, ¿sí? Conocer, comprender, darme cuenta de mi emoción y regularla, ¿sí? ¿Cómo sé, dice Goleman, si yo tengo autorregulación o autogestión? En principio, porque me puedo sentir cómoda con la ambigüedad, ¿sí? También porque puedo decir, bueno, me siento enojada, pero puedo hacerlo a un lado, ¿sí? Porque tengo apertura al cambio. Si tengo apertura al cambio, dice Goleman, es también muy probable que pueda autorregularme. Y porque tengo integridad, ¿sí? Estos son los componentes, entonces, personales, ¿sí? De la inteligencia emocional, con su definición y con cómo yo me doy cuenta si algo de esto tengo o si algo de esto todavía tengo que entrenar, ¿sí? Si pasamos al componente social de la inteligencia emocional, vamos a encontrar motivación, ¿sí? Que vamos a dar más adelante una clase específica, pero acá está definida con una pasión por trabajar, ¿sí? Por motivos que van más allá del dinero. Es una propensión, va a decir Goleman, a perseguir objetivos con energía y con mucha perseverancia, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy motivado? Y porque tengo ganas de alcanzar objetivos, porque soy optimista aunque fracase y porque tengo mucho compromiso con la empresa o con la organización, ¿sí? La empatía que está tan divulgada y tan trabajada hoy en día, ¿sí? Es la capacidad de comprender la configuración emocional de las otras personas, ¿sí? Es decir, el bien llamado mediante la frase ponerme en el zapato del otro, ¿sí? La habilidad, dice Goleman, para tratar a la gente según sus reacciones emocionales. Pero algo más que va a decir Goleman respecto de la empatía es que la empatía no solamente se trata de mirar con los ojos del otro, ¿sí? Ni de ponerme solamente en el zapato del otro, sino que Goleman va a decir, bueno, está bien, sí, esto es así, uno tiene que poder, ¿no? Comprender con la configuración emocional del otro, pero también uno tiene que poder tomar distancia y brindar solución, ¿sí? Porque si no, nos quedamos en la pasividad del que yo te comprendo, ¿sí?
yo te comprendo, pero hagamos esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo si tengo desarrollada la empatía? En principio va a decir Goleman por mi voluntad de servicio, ¿sí? Porque hay buen servicio a los clientes, porque hay sensibilidad multicultural, ¿sí? O porque encabezo o voy teniendo experiencias en la creación y en la conservación de talento, ¿sí? Que para nosotros en el recurso humano es importante. Y el tercer componente del ámbito social, ¿sí? Se llama habilidades sociales. Y Goleman las define como el dominio, ¿sí? De la gestión de relaciones y de la creación de redes. Son estas personas que tienen altas capacidades para encontrar afinidades en los demás y crear entendimiento, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta, dice Goleman, si yo tengo una buena habilidad social? Porque tengo poder de persuasión, ¿sí? Puedo llevar al otro para donde yo quiero ir, ¿sí? Y porque tengo gran efectividad a la hora de liderar un cambio. Esto es lo que nos va a decir Goleman, ¿sí? Al respecto. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, asumo que sí. Entonces, un ejercicio que les quedará a ustedes, ¿sí? Bien, dice Milce por ahí, un ejercicio que les quedará a ustedes es tomar este cuadrito de Goleman, ¿sí? Y ver, bueno, qué cuestiones de inteligencia emocional ustedes poseen y cuáles deberían tener un pequeño ajuste, ¿sí? Entonces, vamos a seguir trabajando con nuestro doc, que está por acá. Ya venimos avanzando con casi 3, ¿sí? Acá tienen El tema es muy importante porque en los trabajos, al haber tantas personalidades, es necesario tener, exacto, sí, sí, es una de las habilidades del futuro. Acá tenemos un dibujito, sí, que yo después se los voy a... Ah, que es el que comencé la clase. Eh, que se llama inteligencia emocional en el trabajo, aprender a entender mis emociones, ¿sí? Y que me dice más o menos qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando estoy enojado, frustrado, rechazo, siento alegría o siento envidia, ¿sí? Destacando también que, bueno, somos seres humanos y podemos sentir todo esto, ¿sí? Y está bien, ninguna está mal, ¿sí? Entonces, ante el enojo respira, dice, ¿sí? Y cuenta hasta 5. Uno no tiene que hablar cuando está enojado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que va a suscitar eso es que las discusiones aumenten y que digan algo de lo cual después se puedan arrepentir, ¿sí? Ante la frustración, ánimo, pues debemos comprender que las cosas no siempre nos salen como queremos y que esto es por algo y está bien, ¿sí? Entonces tenemos que poder enfocarnos en las cosas que podemos cambiar y no rumiar tanto en lo que no, ¿sí? Es importante celebrar, ¿sí? Por eso la alegría, celebrar con mesura. ¿Por qué? Porque la alegría, ¿sí? Si uno no la regula, puede devenir en euforia, ¿sí? Llevándonos muchas veces a tomar decisiones que tampoco están tan buenas, como para desromantizar, ¿sí? La cuestión de la alegría. El rechazo, ¿sí? Lo que tiene que ver con el rechazo tiene que ver con el abrazo a la diferencia, ¿sí? Con crear y mejorar los entornos que tenemos, y eso depende mucho de nosotros mismos. Hay que abrazar la diferencia y aprovecharla para crecer, ¿sí? Y desde este lugar practiquemos la tolerancia. Y respecto de la envidia, no nos comparemos con nadie, ¿sí? Ni cuando nos sentimos envidiados ni cuando sentimos envidia. El primer step es no me tengo que comparar con nadie, ¿sí? Porque todos somos distintos y tengo que dar lo mejor de mí. Y para eso proponerme logros, alcanzarlos, celebrarlos, a los míos, pero también abrirme y celebrar a los demás,
¿sí? En tanto sus logros. ¿Mm? Bien, eso respecto de la inteligencia emocional, ¿sí? Lo que vamos a empezar a ver a continuación, que ustedes ven ahí un poco borroso, que yo después se los voy a dejar un poquito más claro, es un tema bastante polémico, ¿sí? Que es la modificación de la conducta. ¿Mm? Por eso ustedes ven que ahí hay un hombre, ¿sí? Tratando de, bueno, cambiarse la cabeza, o de al menos alinearse, ¿sí? Algunas cuestiones. La modificación de la conducta es un tema bastante polémico en el recurso humano, ¿sí? Muchas veces se piensa que nosotros tenemos esa necesidad, porque bueno, nos gusta manipular a la gente, ¿sí? Y la realidad es que la modificación conductual para nosotros, como todas las políticas del capital humano, es una cuestión de estrategia, ¿sí? No es que nosotros modificamos las conductas y somos inteligentes emocionalmente porque, bueno, nos encanta y somos los más buenos del universo, ¿sí? Sino que porque son políticas que tenemos que aprender a utilizar en los ambientes de trabajo y, por qué no, también en la vida personal, ¿sí? Pero en el caso de la modificación conductual, nuestra necesidad no nace de un afán de manipulación de las personas, sino de una necesidad aún más común, que es la simple cuestión de que las personas adapten sus comportamientos o sus conductas a lo que la organización necesita. ¿Sí? Básicamente eso, ¿sí? Porque cuando algo se sale por fuera de la estrategia de la organización y de los objetivos de la organización, nuestra productividad se ve afectada. Es por eso que necesitamos emplear políticas como esta, ¿sí? Como la modificación de la conducta, como la inteligencia emocional, ¿sí? Bien, entonces, si tuviésemos que hablar en términos teóricos para empezar a definir qué es la modificación de la conducta, bueno, en principio la modificación conductual es una aplicación sistemática, ¿sí? De principios y de técnicas, ¿sí? Es decir, que aplicamos teoría y aplicamos técnicas. ¿Para qué? Para evaluar y para mejorar los comportamientos de las personas y de este modo facilitar un funcionamiento personal y social favorable. ¿Mm? Una de las cuestiones también que surgen mucho con la modificación conductual cada vez que lo damos es que hay un malentendido, ¿sí? Vamos a ponerlo en estos términos, o un prejuicio de que la modificación conductual solo sirve a la erradicación de conductas problema o de conductas bueno, que ya eh, han llegado a un punto en que no las podemos sostener más. Y lo cierto es que la modificación conductual también sirve para otros procesos, ¿sí? Donde la conducta no es 100% un problema, ¿sí? O no, al menos es un problema grave, como por ejemplo en los momentos de inducción de personal, que vamos a ver más adelante, ¿sí? En el segundo mes. Un programa de modificación conductual podría ser tranquilamente que el empleado nuevo aprenda a realizar algunas competencias que todavía no tiene, ¿sí? De la mano de alguien más, ¿m? Con la técnica que nosotros conocemos como modelado, ¿sí? Que es una técnica de cambio de comportamiento. Entonces, esas son algunas definiciones y consideraciones, ¿sí? Respecto de lo que es la modificación de la conducta, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir que para modificar la conducta, primero tenemos que seguir un programa, ¿sí? Y ese programa tiene una serie de pasos, ¿sí? Que son 4, que los vamos a empezar a nombrar acá, que básicamente son la recogida de la información, ¿sí? En primer lugar, la evaluación de las conductas, en segundo lugar, la aplicación de la técnica, en tercer lugar, y en cuarto lugar, el seguimiento, ¿sí? Entonces, respecto de la recogida de la información, la evaluación de las conductas, la aplicación y el seguimiento, nos vamos a meter más en profundidad mañana, ¿sí? Porque no quiero que quede cortado hoy el contenido. Sí, les voy a adelantar que ustedes tienen en el Drive, por supuesto, esta clase en el cuadernillo, este PDF,
Y también tienen un PowerPoint extra, ¿sí? En el cual ustedes van a encontrar, ¿no? Si les interesa el tema o si en algún momento lo tienen que usar y no saben qué hacer, ¿sí? Van a encontrar un PowerPoint que tiene técnicas de cambio comportamental, ¿sí? Para que ustedes las puedan utilizar, dependiendo del momento, dependiendo de la organización, de la manera en que a ustedes más les convenga, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder mañana? ¿Mm? Lo que va a suceder mañana es que vamos a empezar a mirar, ¿sí? Cómo llevar adelante este programita, ¿sí? Con estos pasos. Y también vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de dos situaciones, ¿sí? Con la aplicación de dos técnicas. Una de esas técnicas se llama control de estímulo, ¿sí? Que ustedes ya lo tienen ahí. Y otra de esas técnicas se llama saciedad, que también la tienen en ese Power, ¿sí? Es decir, que mañana vamos a ver cómo se aplica y en qué consiste esto. Y vamos a ver los ejemplos. Y si quieren más técnicas, está ese PowerPoint, ¿sí? En el que ustedes van a encontrar técnicas de cambio de comportamiento. ¿Y qué va a pasar después? Después directamente nos vamos a meter a el análisis que ustedes tienen en la clase 9, ¿sí? Por lo cual yo les voy a pedir que piensen de qué manera podemos gestionar a nuestro capital humano, en todo caso con qué políticas, ¿sí? Para lograr que el capital humano sea una ventaja competitiva. Es decir, cómo hacemos deseable trabajar en una organización, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer después de terminar el desarrollo de ese programa de modificación conductual es brindarles el concepto de ventaja competitiva, ¿sí? Y después vamos a dar un poco de lugar a ese diálogo como para cerrar nuestra semana de clases, ¿sí? Ustedes ya tienen la actividad de la semana, que es la actividad del señor Miguel, ¿sí? Tienen todo hasta la semana que viene para hacerla. Y la semana que viene vamos a empezar a trabajar unas cuestiones súper interesantes también, que son la cultura de la organización, el clima, ¿sí? Y la comunicación, ¿sí? Es decir, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Sí? Y esto nos va a abrir la puerta para empezar a trabajar a la comunicación desde un punto de vista diferente, ¿no? Al que usamos todos los días. Y esto a su vez nos va a abrir la puerta de empezar a utilizar el lenguaje desde un punto de vista generativo, ¿sí? Es decir, el lenguaje como generador y creador de realidades nuevas, ¿sí? El lenguaje y la palabra como, bueno, cuestiones que pueden herir mucho, que pueden acariciar, que pueden abrir posibilidades y que las pueden cerrar. Entonces, vamos a ir poco a poco cada vez metiéndonos más en lo que nos concierne a nosotros, ¿sí? Hoy comenzamos, pues ya estamos hablando específicamente de las políticas. Bien, 30 minutos, dudas, preguntas, comentarios desde el área. Si se ve que hay personas que no saben o no pueden gestionar sus emociones, ¿se puede tomar medidas? Sí, claro, este, se puede hacer algo, ¿sí? Por eso nosotros acá trabajamos inteligencia emocional. Yo podría decirte que a mí se me ocurren muchas cosas, pero no sé qué se te ocurre a vos. ¿Cómo podrías trabajar eso? Si vos te das cuenta que alguien, por ejemplo, no tiene autorregulación, qué podríamos hacer? No tiene ni autoconocimiento ni autorregulación. Entonces, ni sabe que viene enojado, ni puede regular ese enojo, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Alguien tiene una idea? Porque en principio
Primero hacerle un llamado de atención en privado y hacer un seguimiento de su comportamiento para ver cómo sigue. Bueno, eso que vos estás diciendo es aplicar qué. Ahí estás haciendo algo, ya. Estás aplicando algo, estás trabajando algo de la manera en que nosotros trabajamos. Fíjate que vos nombraste dos cuestiones. Primero, le voy a llamar la atención y segundo, lo voy a seguir. ¿Sí? Lo que estás enunciando es un trabajo puramente nuestro, es decir, vos entraste a ese problema, que es un problema de falta de inteligencia emocional, por un costado, que es el costado de los programas de modificación conductual. ¿Sí? Eso que vos dijiste ahí, aplico tal cosa y lo sigo, son dos de los pasos del programa de modificación conductual. ¿Sí? Vos podés entrar por esa vía, porque claramente si alguien viene agresivo, el problema es un problema de conducta, ¿sí? Que se deriva de la poca gestión emocional. ¿Sí? O también, ¿sí? Podés proporcionar capacitación, ¿sí? Podés entrar por el lado del SS6, que es capacitación y desarrollo, ¿sí? Entonces podés proponer para él solo un tallercito de gestión emocional o podés proponer para todo el equipo un tallercito de gestión emocional o podés llevarlos a algún lugar con alguna dinámica en particular para que el aprendizaje sea grupal y dinámico, ¿sí? Y no sea una clase expositiva o bueno, se pueden hacer bastantes cosas, ¿sí? Pero vos claramente ahí entraste por el lado de aplicar un programa de modificación conductual, ¿sí? Lo apercibo y lo sigo, ¿sí? Técnica y seguimiento. Tercer y cuarto paso del programa de modificación conductual que vamos a ver mañana. Pero ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso, porque puede que eso no solucione el problema, ¿sí? Mañana haceme acordar del ejemplo y vamos a retomar para hablar ese punto de que por qué puede ser que no lo solucione. Que tiene que ver básicamente, ¿sí? Con el hecho de que em, lo que estoy haciendo es un abordaje muy superficial, ¿sí? Y el problema real de la persona es una cuestión derivada de algo interno, ¿sí? Que él no sabe reconocer y no sabe regular una emoción. A eso quería llegar. ¿Qué pasa si no se soluciona el problema? Bueno, ya vamos a ver mañana cuando hablemos del programa, ¿sí? Que siempre hay un margen de error, es decir, el programa de modificación conductual tiene un 98% de efectividad, ¿sí? Ahora, hay un 2% de no efectividad porque hay sujetos que son sujetos muy reacios, ¿sí? A las modificaciones conductuales. Eso por un lado. Y por otro lado, porque está también el margen de error de la implementación, ¿sí? Y por otro lado, porque lo vamos a anudar a otro artículo que ustedes tienen en la carpeta de Drive, que es los ciclos, las etapas del cambio de Prochaska y de Clementi, ¿sí? El modelo trans teórico del cambio, que postula que el cambio no es así, lineal, ¿sí? No es que vos lo vas a percibir y entonces en esta misma línea el sujeto se va a comportar bien porque vos lo percibiste, ¿sí? Y lo vas a seguir y se va a seguir comportando. No, ¿sí? Puede pasar que vos lo percibas y el sujeto una semana esté en esta línea, ¿sí? Pero después baje, recaiga, ¿sí? Pero después suba de nuevo y siga en esta misma línea, ¿sí? Porque lo que Prochaska y Clementi van a plantear es que el cambio no es lineal, ¿sí? Es un proceso en el que hay que bajar, subir, estabilizar, ¿sí? Y porque cuando entendemos que el cambio no es lineal, entendemos que el cambio es un proceso que muchas veces no podemos medir en tiempos cronológicos, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a trabajar bien mañana cuando estemos trabajando el programita, ¿sí? Pero sí me parece interesante que vos ya encontraste una vía de acción,
¿sí? Cuando dijiste lo apercibo y lo sigo, sí, que son el tercer y cuarto paso del programa. Mañana vamos a hablar de todos los pasos del programa, del ejemplo, y de qué dicen Prochaska y Di Clementi respecto del cambio. Así que es un artículo que ustedes tienen ahí también en la carpeta de Drive, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda más? Nos quedan 5 minutos de reunión. Esto se ve muchísimo en los trabajos, sí, se ve un montón, por eso nos detenemos bastante ahí, ¿sí? Porque los programas de modificación conductual para funcionar relativamente bien necesitan tiempo y una buena definición del problema, que es lo que vamos a ver mañana, ¿sí? Y una buena, por lo tanto, elección de la técnica, ¿sí? Pero nada nos va a salvar del tiempo que nos lleva, ¿sí? Entonces, mañana vamos a seguir hablando de esto, lo vamos a mezclar con Prochaska y Di Clementi, que también lo tienen que leer, lo tienen ahí en la carpeta, y bueno, vamos a analizar el artículo de la clase 9, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios. Lo teórico terminó por aquí, ¿sí? Ya eso cerramos. ¿No? Bueno, chicos, entonces por favor avancen con las lecturas, avancen con las actividades, ¿sí? Mañana vamos a ver la última clase de la semana, lo que nos queda de las políticas y el análisis de ese artículo y nos vamos a detener en esto del programita también. Cualquier duda saben que está la asesoría vía correo electrónico, ¿sí? Y yo ahora cuando termina la clase ya les subo los fragmentos, así ya los tienen disponibles en el día. Que tengan todos buena tarde de semana. Nos reencontramos mañana. Que anden bien. Saluditos.